La exposición señal abierta, Lenguajes del arte actual, tiene un carácter muy especial porque no se centra en una sola técnica o estilo, sino que reúne distintos lenguajes contemporáneos como fotografías, instalación, video, pintura, objetos intervenidos, entre otros. Esa diversidad es lo que lo hace en particular, ya que permite ver solo los artistas actuales experimentando con múltiples medios para expresar sus ideas y cuestionamientos básicos. Además, su nombre señal abierta sugiere accesibilidad y comunicación como si el arte estuviera disponible para que cualquiera pueda conectarse con él y reflexionar. Al respecto a lo que dicen las imágenes y los objetos exhibidos en dicho museo, es un reflejo crítico, muestran tensiones sociales, desigualdades, violencias, consumismo, impacto tecnológico y ambiental. En el caso de la sala donde estaba la obra señal abierta, es más apropiada para producir una experiencia estética que las demás, ya que podemos notar que las fotografías de esta instalación artística son muchos cubos de colores suspendidos en hilos blancos que caen desde el techo. Este tipo de obra genera varias experiencias estéticas, dependiendo de cómo se viva el espacio. También una sensación de inmersión, porque los cubos colgantes transforman el espacio en algo casi interactivo, haciendo que la persona se sienta dentro. Un juego visual y movimiento, porque el espectador también cambia posición relativamente y genera dinamismo, casi como si la obra respondiera a la presencia de la persona. También dentro de ello podemos tener perspectivas diferentes, cada uno que la proyecte y tenga cada uno su percepción referente a las otras, que solamente estábamos observando las presentaciones. Obra Bubuya. Es una obra compuesta por tres estructuras geométricas hechas con una malla de color rojo intenso. Sobre estas superficies están dibujadas figuras en trazos blancos que parecen evocar cuerpos humanos, manos y elementos orgánicos. Las formas recuerdan tanto a los refugios como a capullos o embarcaciones, suspendidos en el espacio en diálogo con el vacío y la luz. 2. ¿Qué es representado y cómo? Se representan cuerpos humanos y símbolos, en un estado de flotación o reposo, enmarcados entre figuras que asemejan rocas, embarcaciones o envolturas protectoras. Los trazos son sencillos, casi esquemáticos, lo que genera una sensación de ligereza y movimiento. La elección de color rojo vibrante contrasta con el espacio neutro del museo y otorga a la obra una energía vital. 3. ¿Qué le da a pensar esa obra y por qué la eligió? La obra invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo humano y el agua, entre la fragilidad y la fuerza. El rojo puede remitir tanto a la vitalidad de la sangre como al peligro de la violencia, sobre la Amazonía. Elegimos esta obra porque logra sintetizar en su aparente sencillez la compleja red de significados que atraviesa la exposición, fluir, habitar y resistir en medio del río y la selva. 4. Expresiones emocionales que emanan de la imagen. La serenidad y contemplación por la postura relajada del cuerpo dibujado. Resguardo y protección por la forma envolvente de las estructuras. La intensidad vital evocada por el rojo brillante que domina la obra. 5. Rasgos gestuales que permiten establecer esas emociones. Las líneas curvas y el trazo sencillo transmiten suavidad y calma. La postura del cuerpo recostado sugiere descanso o entrega al flujo del entorno. La forma geométrica envolvente funciona como un gesto protector. 6. Expresiones emocionales que despierta en usted la contemplación de la obra. Nos transmite una mezcla de paz y alerta. Paz por la serenidad de los cuerpos que parecen fluir en armonía con el espacio. Y alerta por el color rojo, que inevitablemente remite a tensión, peligro o resistencia. También genera un sentimiento de conexión con la naturaleza y con la idea de refugio frente a la vulnerabilidad humana. 7. Historia que construiría en torno a esta obra. Imagina la historia de viajeros amazónicos que descansan dentro de embarcaciones mágicas hechas de agua y luz. Sus cuerpos se funden en el río, dejando desde individuos aislados para convertirse en parte de un flujo colectivo. Cada imagen roja sería como una memoria guardada en un fragmento de vida en el tiempo, que se suspende. 8. Relación con alguna historia religiosa o cultural. Bueno, la obra se puede relacionar con el mito amazónico de la unión entre río y ser humano, donde las aguas no solo nutren, sino que también transforman y protegen. Asimismo, el rojo y las formas protectoras pueden evocar la tradición cultural y de los rituales chamánicos, donde el cuerpo se envuelve en símbolos y colores para conectarse con lo espiritual y con la naturaleza. Obra Jaibu, Amazonía colombiana, sonidos y lenguas indígenas en riesgo. La experiencia al visitar esta obra nos transportó a través de sonidos vivos, voces de ancianos, cantos rituales, murmullos del río, trinos de aves que se entrelazan para narrar historias, memorias y saberes ancestrales. La exposición de los elementos sonoros fue un espacio de escucha activa, casi ceremonial, donde uno no solo oye, sino que siente la presencia de lenguas cuyas comunidades luchan por mantener su vigencia. Precisamente esta obra nos invita a eso, a una escucha profunda, una escucha activa, una práctica social que va más allá del sentido auditivo y se convierte en acto de resonancia, cuidado y comunicación con el entorno. ¿Qué pasa cuando desaparece una lengua? Cuando desaparece una lengua se distingue mucho más con conjunto de palabras, con ellas se memoria colectiva, formas únicas de comprender el mundo, modos de la naturaleza, el tiempo, lo espiritual y las relaciones humanas. Cada lengua encierra cosmovisiones, historias orales, cantos rituales, mitos, saberes sobre medicina, territorio y ecología, que no existen de la misma forma en ningún otro lugar. Su desaparición implica la ruptura de una cadena de transmisiones culturales que une las generaciones, dejando así vacíos en la identidad de un pueblo y la diversidad cultural de la humanidad. En términos simbólicos, cuando muere una lengua, muere una forma particular de sentir, pensar y vivir el mundo. La práctica psicológica de escucha implica la recuperación y ampliación de nuestros propios lenguajes, sonoros y por qué. Sí, ya que escuchar de manera profunda no solo es oír sonidos, sino abrirse a las formas de percibir el mundo. En la práctica psicológica, la escucha consiste en permitir sintonizar como ritmos, tonos, silencio y emociones que amplían nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de expresión. Al exponernos a voces, cantos y paisajes sonoros distintos como los de las lenguas indígenas en riesgo, enriquecemos nuestra propia repertorio de sonidos internos. Eso no solo rescata memorias culturales que podrían perderse, sino que también transforma nuestra forma de comunicarnos, conectarnos con el otro y comprender la diversidad humana. Escuchar en ese sentido es un acto de cuidado, memoria y expansión interior. En la expedición realizada por el Jardín Botánico de Coca Project, respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué valores sociales y culturales son asignados habitualmente a la planta de coca? Encontramos que habitualmente la planta de coca está cargada de una dualidad profunda y contradictoria en el imaginario social y cultural. Para los pueblos indígenas de la región, la coca es una planta sagrada, es un elemento central de su cosmovisión, usada en rituales espirituales como ofrenda a la Pachamama. Para la adivinación y como puente con lo divino tiene un profundo valor cultural, medicinal y social. Aunque para estas comunidades se es definida de esa manera, también encontramos una gran estigma y asociación ilícita, que va en un contraste absoluto. El valor predominante en la cultura occidental y más media es el estigma. La coca es casi exclusivamente asociada a la producción de cocaína. Este vínculo la carga de connotaciones negativas: ilegalidad, narcotráfico, violencia, conflicto armado, adicción y como un problema social. Esto ha opacado por completo sus usos tradicionales y positivos para la mayoría de la sociedad no indígena, generando prejuicios y criminalización de la planta en sí, más allá de su transformación química. En respuesta a la segunda pregunta, que dice que producen ustedes la entrada en relación directa con esta planta como objeto vivo de exposición. La entrada en relación directa con la planta en el museo produce una sensación poderosa, un poco extraña, que genera mucha curiosidad. Es un momento de reconciliación sensorial con un símbolo tan cargado. A esto hago referencia a que es verla no en un documental sobre narcotráfico en un contexto complejo, sino en una maceta bajo la luz de crecimiento, etiquetada con una pieza de arte botánica,
lo que nos permite sacarla de su contexto mediático y violento y la coloca en un espacio de contemplación y reflexión. Aparte de ayudarnos a sacarla de ese contexto, nos permite evidenciar algo que se ve como una simple planta con hojas verdes, tallos, una textura particular, donde no se percibe como peligrosa ni sagrada a simple vista. Y lo que hace que esa normalidad choque frontalmente con la enormidad de los significados que le hemos impuesto, provocando una reflexión inmediata. Entonces, a lo que nos lleva es si toda esa controversia, toda esa guerra gira en torno a una simple planta. En respuesta a la pregunta 3, que dice, ¿existe alguna resignificación de estos valores en ustedes tras entrar a una interacción directa con la planta allí en el museo? Y lo consideramos absolutamente, ya que la interacción directa se nos fue fundamental para que ocurra una resignificación, ya que nos permite desaprender el estigma y acercarse a una comprensión más matizada, lo cual el museo también nos permite a juzgar la planta por lo que sí logramos ver y no por lo que los humanos han hecho con ella. También al presentar la planta en un contexto artístico y cultural se logra llegar a un debate. Ya no es una abstracta hoja de coca en un reportaje, sino un elemento vital para comunidades específicas en la historia y tradiciones que merecen ser respetadas. Y lo cual también nos acerca a que tenemos una misma realidad que puede tener múltiples significados, que claramente todos son válidos dependiendo del contexto cultural. Lo que nos debe también cuestionar, porque solo conocemos una historia de esas historias, lo cual esta exhibición botánica nos permite una experiencia crítica y pedagógica, también utilizando la presencia viva y tangible de la planta como motor para desconstruir prejuicios profundamente arraigados sobre un espacio para conversación más compleja, respetuosa y multidimensional sobre la coca, la cultura, la prohibición y la identidad colombiana.